Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, maestro. Qué bueno, me alegra mucho. Recuerden que siempre comenzamos a las 7 y 10 para esperar que la mayor cantidad de estudiantes se conecten. Así que en 4 minutos comenzamos.
Bien, chicos, buenas noches formalmente. Es para mí un inmenso placer volver a estar aquí con ustedes en este encuentro, ya en esta Semana Santa, la Semana Mayor. Como les decía en la última clase, este va a ser el único encuentro que vamos a tener en esta semana, por motivo de que muchos de ustedes van a viajar. Entonces, nada, le vamos a dar ese día para que ustedes puedan hacer sus planes y visitar a sus seres queridos, en fin, o disfrutar donde quieran estar. Bien, entonces, ya para dar comienzo a este encuentro, vamos a hablar un poquito del hilo conductual de lo que vimos en la clase pasada, y quisiera que por lo menos tres de ustedes hicieran un pequeño resumen de lo que vimos en la última clase. Así que puede levantar la mano el que desea participar, o si no, puede desbloquear su dispositivo y puede empezar a externar lo que quiere decirnos. Vamos a ver, adelante. Vamos a ver lo que recuerden de lo que estuvimos hablando en ese último encuentro. Bueno, los muchachos están tímidos. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está todo? Buena, Leonardo. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. No, Qué bueno, me alegro. profesor, básicamente para enfocarnos, básicamente lo que se vio en la clase pasada, los puntos básicos, se trabajó mucho los ejemplos sobre convertir de decimal a binario, de binario a decimal, de código ASCII a decimal y así sucesivamente, que fue en base a lo que se ha basado básicamente las tareas y los ejercicios que se están haciendo, en buscar la manera de cómo simplificar cómo la computadora coordina la información en base a los códigos binarios, que es como ella puede traducir dicha información o dicho parámetro que le da el usuario, en este caso para procesamiento. Muy bien, gracias Leonardo, aunque gracias por tu intervención, muy buena la intervención, pero eso fue de la clase antepasada, pero ok, como quieres válido, porque tú estás haciendo una puntualización que quizás algunos de los que estamos conectados quizás ese día no estaban. Bien, entonces recuerden que esa tarea, ustedes pueden ver que yo todavía no he calificado, pero no se desesperen que entre hoy y mañana yo voy a calificar a todo el que ha enviado tarea. Así que con eso no se me desesperen, que eso yo lo voy a hacer de hoy a mañana, ustedes van a estar calificados. Bien, Leonardo, gracias por esa intervención. En la clase pasada nosotros estuvimos viendo lo que eran los circuitos. Vimos circuitos simples donde podíamos ver, podíamos ilustrar, ¿verdad?, la fuente que producía la corriente, y también podíamos ver la intensidad con que ella circulaba durante todo el circuito, y también vimos lo que es la resistencia, que la resistencia no es más que la imposibilidad que hace que la corriente circule, ¿verdad?, de manera libre durante un circuito o por todo un circuito. Entonces estuvimos viendo también que existen también lo que son componentes pasivos y lo que son componentes activos. Los componentes activos no son más que aquellos que producen la energía, que producen la electricidad, como puede ser una pila o puede ser un generador, ¿verdad? Todo eso son componentes activos. Y existen lo que son pasivos, que son aquellos que consumen
esa electricidad, como puede ser un bombillo, ¿verdad? O puede ser una plancha, puede ser una nevera, puede ser cualquier electrodoméstico que necesite de la corriente, pues automáticamente esta se convierte en una resistencia. También estuvimos calculando la fórmula de Ohm, donde decíamos que el vatio o voltio, que era igual a la intensidad, es decir, a la corriente, multiplicado por la resistencia. Y también calculamos lo que es la intensidad, que es la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y también calculamos lo que tenía que ver con la resistencia, que es igual al voltaje sobre la intensidad. Hicimos algunos ejemplos para cada uno, para cada caso. Hicimos un ejemplo y también vimos lo que fue un circuito simple donde identificábamos todos esos elementos que acabamos de decir. Identificábamos tanto el voltaje, identificábamos tanto la intensidad o corriente e identificábamos también la resistencia. Todo eso lo vimos. Hicimos un pequeño ejemplo con cada una de esas fórmulas. Hoy ya va a ser prácticamente la última clase lo que tiene que ver con este módulo. Nosotros vamos a ir conociendo más sobre la gran diferencia que existe entre la electricidad y la electrónica, aunque son dos términos donde uno depende del otro, pero realmente son muy distintos en la manera como se comportan, cómo interactúan cada uno de los componentes entre sí. Entonces vamos a seguir con lo que tiene que ver con el tema de hoy, ya para concluir, como le dije ahorita, que es lo que tiene que ver con la parte teórica de este curso. Vamos a ver, aquí yo tengo lo que es electricidad y electrónica. Mire, son dos términos que son diferentes, aunque la electrónica depende de gran manera de la electricidad, porque aunque en la electrónica no llega el voltaje como llega realmente en la electricidad, pero sí llegan pulsaciones, pequeñas pulsaciones, o sea que al fin y al cabo también tiene que ver con lo que es la electricidad. Tiene que haber una fuente que alimente la electrónica para que puedan funcionar todos sus componentes. Entonces vamos a ver aquí, ¿quién me puede leer el primer párrafo, por favor? Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? De los chicos y chicas que están en la reunión. Vamos a ver. Yo, maestro, desde el inicio. Y electrónica. Aunque tanto electricidad como electrónica utilizan la corriente eléctrica, se hace una distinción entre ambas debido a una serie de diferencias que la distinguen. Punto A. Tensiones e intensidades. La electricidad trabaja con grandes tensiones e intensidades. La electrónica opera con tensiones e intensidades reducidas. Ello supone que la electricidad utiliza grandes potencias y la electricidad potencias pequeñas. Y el punto B son los componentes. En electricidad se utilizan componentes de elevada potencia, como bombillas, motores, interruptores, conmutadoras, etc. En electricidad se usan unos componentes especiales, o sea, componentes electrónicos, capaces de operar y controlar las pequeñas corrientes y tensiones que circulan por el circuito eléctrico. Son los condensadores, diodos, transistores, etc. Muy bien, gracias. Fíjense bien, como les decía ahorita, hay una gran diferencia cuando hay equipos que usan electricidad directamente y otros que usan electrónica, como el caso de los computadores, teléfonos,
y otros dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, aquí con relación a las tensiones e intensidades, por ejemplo, lo que trabajan con electricidad, como ese motor que ustedes están viendo ahí, eso es un motor de gran capacidad, de varios caballos de fuerza, donde en su interior lo que hay es una bobina que produce, que genera que la electricidad hace que funcione, y para ello necesita una gran cantidad de corriente. Por ejemplo, se supone que ese motor trabaja con 220, ¿verdad? Entonces, esa tensión para mover ese motor necesita una gran cantidad de energía. Sin embargo, las tensiones en la electrónica funcionan a baja potencia, es decir, solamente son pequeñas pulsaciones eléctricas que pueden ir desde 1 voltio hasta 12, como mucho. 8, 6, 7, 9, 5, 3. Eso es lo que usa la electrónica. Por eso es que ustedes pueden ver que usted puede trabajar electrónica fácilmente sin ningún tipo de protección y no le da corriente. Sin embargo, si trabajamos con estos motores de gran capacidad, no se puede trabajar si usted no toma las medidas pertinentes, porque manejan mucha electricidad. Entonces, con relación a los componentes, viene siendo lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un board. El board tiene algunos componentes como son diodos, transistores, capacitores. Generalmente lo que trabaja es con la misma intensidad que hablábamos ahorita, que son bajos voltajes, porque por sus características, como está diseñada, realmente no necesita una gran cantidad de energía. Entonces, bueno que sepamos esa gran diferencia entre lo que son los equipos que usan electricidad y lo que es prácticamente electrónica, que son pequeñas pulsaciones. Continuando, hay otras que son las aplicaciones. Vamos a ver quién me puede leer esa partecita. Aplicaciones. Leonardo, tú querías leer la otra parte, por favor, si puedes leerme esta partecita aquí. Electricidad, grandes potencias, que se utiliza para aplicaciones de elevada potencia, mover motores de la máquina en fábrica, alumbrar casas y ciudades, etc. La electrónica opera con potencias reducidas, las cuales son adecuadas para aplicaciones de tecnología de la información, como informática, telecomunicaciones, sonido, fotografía, videos, etc. Muy bien, entonces la aplicación de cada una de esas tecnologías son muy diferentes porque tienen características distintas. Por ejemplo, si vamos a hacer un motor gigante para mover una fábrica que tenga una maquinaria que hace chocolates, generalmente esa aplicación, esa tecnología que vamos a hacer para esa aplicación tiene que ser con electricidad, fuerza bruta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este circuito, este circuito muy sencillo, donde tenemos aquí una batería, donde suministra la corriente, y aquí tenemos un catalizador, y que te impulsa para encender este bombillo. Ahí estamos haciendo prácticamente electricidad. Este es un circuito que es electricidad pura, porque así como es esta batería, pudiera ser un generador, por ejemplo, una planta de varios caballos de fuerza. Y aquí, este circuito que tenemos aquí es un circuito electrónico, que es muy diferente a lo que es un circuito eléctrico. Si ustedes pueden ver, aquí lo que hay un condensador, tenemos aquí unos cuantos diodos, tenemos unos cuantos resistores, y que cada uno de ellos, para poder operar entre sí, no necesitan esa gran cantidad de corriente. Entonces, esta es una de las grandes demostraciones de la gran diferencia que puede existir entre electricidad y electrónica. Y es por ello que cuando, por ejemplo, Leonardo en una de las primeras clases dijo que cuando se encendió la primera
computadora hubo un apagón. Y es porque demandaba de mucha electricidad para poder operar. Recuerden que era con tubo al vacío, que esto requiere muchísimo y tiene que calentar y almacenar una X cantidad de energía. Y gracias a la electrónica, hoy en día pues no necesitamos tener esos grandes componentes que consumen grandes cantidades de electricidad, sino que tenemos estos componentes que lo que usan son pulsaciones eléctricas. Aquí tenemos... Maestro. Adelante, sí. Disculpe. Hacer un aclarando, ya como estamos hablando de electricidad y electrónica, sí. Como usted lo dice, la electricidad básicamente viene en bruto. La electrónica lo que hace es coger esa parte de esa electricidad y en base a mecanismos de diodo, condensadores y capacitores, bajarla y adaptarla a lo que necesitamos. Un ejemplo, un cargador de celular. Usted conecta 110, sí. Pero automáticamente con el proceso interno que tiene, usted dice, bueno, yo lo que quiero es que tú me generes 5 voltios y tanto en intensidad de watts, usted básicamente saca 5 voltios. El alambrito que sale de ese cargador a usted no le da corriente, pero el alambre que sale desde el tomacorriente hasta llegar a donde está ese transformador y esos diodos, sí le puede dar corriente 110. Entonces ella lo que hace es una conversión de una a otra, pero para adaptarla a las necesidades del usuario. Claro, y eso, gracias Leonardo por esa intervención. Y eso lo que hace es simplemente, por eso solamente usa esa conversión, lo lleva entonces a lo que son pulsaciones. Pasa lo mismo con el power supply del computador. El power supply, ustedes saben que es la toma de corriente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un power supply. El power supply tiene todos esos circuitos que tiene ahí electrónicos, diodos, capacitores, todo eso. Lo que hace eso es como un transformador donde reduce ese voltaje a 110 y lo lleva entonces a lo que dice Leonardo, lo lleva simplemente a pequeños representación de voltaje, simplemente pulsaciones. Entonces el cargador de una lacto pasa lo mismo. Usted conecta a 110, pero cuando llega a ese transformador que tiene esa cajita cuadrada que tiene el cargador, entonces ahí disminuye la intensidad y lo que hace es que envía lo que son pulsaciones. Entonces aquí tenemos con relación a la electricidad y la electrónica, tenemos aquí cómo podemos clasificar, cómo podemos decir cuál de estos pertenece a lo que es la electricidad y cuáles otros componentes pertenecen a lo que es la electrónica. Por ejemplo, tensión de 200 voltios, ¿pertenece a la electrónica o a la electricidad? Vamos a ver. Electricidad, maestro. Electricidad, porque ustedes ven ya que un voltaje de 200. Eso ya es para motores eléctricos grandes. Corriente de 5 miliamperes. Eso pertenece a electricidad o electrónica. Vamos a ver, miliamperes. Vamos, muchachones. Vamos a ver qué me dice. Miliamperes. Electrónica, maestro. Electrónica, eso es miliamperes, es lo más mínimo que puede representar con relación a los amperes. Transistor, electrónica o electricidad. Transistor. Electrónica, chicos. Motor eléctrico. Motor eléctrico, ¿es electricidad o pertenece al grupo de la electrónica? Es electricidad. Electricidad, claro, porque es lo mismo que el motor que yo le acabé de presentar, que tiene una masa gigante, una bobina que requiere mucha electricidad. Alumbrado de ciudades, ¿representa el apartado de electricidad o electrónica? Electricidad. Electricidad, porque consume grandes cantidades. Cámara de fotos digital, ¿representa electricidad o electrónica? Electrónica. Electrónica, muy bien. Corriente de 10 amperes, ¿corresponde a electricidad o electrónica? Eso es
Eso es electrónica. Electricidad, maestro. Electrónica. Vamos a ver. Es que 10 amperes es demasiado. Ya 10 amperes tú tienes un consumo de una nevera. No. No. Vamos a ver. Pero en sí depende del aparato. También tú puedes tener lógica, ¿verdad? Yo instalo cámaras, yo utilizo fuente de 12 voltios y 10 amperes para alimentación. Sí. Recuerden que esa fuente lo va a reducir aún más, mucho más. Ya cuando llega al equipo, cuando llega al circuito electrónico, esos de amperes vienen siendo prácticamente 1 o 2. Bien. Entonces, ok, electricidad. Tensión de 3 voltios. ¿Qué es? Electrónica. Muy bien, electrónica. Eso realmente es lo que le llega al board y a los diferentes componentes. Gran consumo de energía eléctrica, ¿qué viene siendo? ¿Electricidad o electrónica? Electricidad. Y componentes de pequeño tamaño, entonces viene siendo electricidad o electrónica. Electrónica. Muy bien. Entonces, miren, ese ejercicio que está ahí es un ejercicio fácilmente donde nosotros podemos deducir, según el consumo de un dispositivo o de una nevera, de un televisor, de lo que sea, podemos saber si realmente ahí se está aplicando lo que es la electrónica o si es electricidad bruta. Simplemente con el consumo, con la intensidad eléctrica que demanda, con la resistencia que hace. Ahora bien, le tengo una pregunta. En un radio, ustedes han bregado con música, ¿verdad que sí? Sí, maestro. Ustedes han bregado con música. Ustedes saben que los tweeters que se le ponen a los cajones, a los altavoces, se queman con mucha frecuencia, ¿verdad que sí? Sí, maestro, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que le hacen los que bregan con ese tipo de cosas para que eso no suceda? Vamos a ver, ¿quién me dice? Yo le puedo decir, si otro quiere participar, yo lo espero, pero sí. Yo le puedo decir. No, tú puedes decir, puedes participar todo el que quiera. Normalmente a esos tweets se le coloca una resistencia y puede ser también un capacitor. La resistencia lo que hace es que baje la intensidad de frecuencia que se le va a mandar a esa pequeña bobina que utiliza el Twitter. Correcto, esa es la explicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo una resistencia, mientras la resistencia es mayor, ¿verdad? Pasa menos electricidad para el dispositivo, porque la resistencia lo que hace es que absorbe esa gran cantidad de electricidad y solamente le va a pasar un poquito para proteger, para que no le llegue esa electricidad tan directa al dispositivo para que no lo queme. Entonces, mientras más alta es la resistencia, mucho menor es el flujo de electricidad. Ahora, si yo le pongo una resistencia de menor, entonces va a pasar mayor cantidad de electricidad para ese tweeter, y entonces ahí es donde viene y me lo quema. Entonces es bueno que tengamos claro ese concepto, que mientras la resistencia es mayor, menos electricidad pasa a través de ella. Mientras es menor, mayor cantidad de electricidad va a pasar. Entonces ese concepto es lo que usan los que bregan con música y los que bregan con otros tipos de dispositivos. Por ejemplo, si yo tengo una fuente para una laptop, que es, por ejemplo, vamos a un ejemplo de 5 amperes, y yo compro una de 12, entonces le está pasando ¿cuánto? Le está pasando el doble, y es probable que mi board de mi laptop vaya a calentarse y por consiguiente pueda quemarse. Entonces, a veces cuando vamos a comprar una fuente tenemos que tener claro cuántos son realmente los amperes que pueda resistir su equipo. A veces compramos cualquiera, dame cualquiera, no es así. Es bueno tomar en cuenta eso. Entonces, los componentes electrónicos, si observamos un aparato electrónico por dentro, nos daremos cuenta
de que se trata de un objeto de gran complejidad, formado por multitud de dispositivos. Entonces, esto que tenemos aquí es una pequeña tarjeta, donde tenemos aquí lo que son, tenemos aquí los diodos, tenemos aquí los resistores y tenemos aquí un condensador. O sea, todas las tarjetas que ustedes pueden ver, sea tarjeta de sonido, tarjeta de video, el mismo motherboard, todos tienen el mismo concepto. Todos lo que son electrónicos. Recuerden que la electrónica maneja 0, 1. Esa es la grandeza, 0 y 1. Entonces, a medida que fueron avanzando esos componentes para hacerlo más pequeño, así entonces la tecnología fue favoreciendo lo que es el tamaño del dispositivo. Bien. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esos elementos que componen los diferentes circuitos digitales. Vamos a ver, ¿quién puede leerme esta partecita aquí? Adelante. Un voluntario, una voluntaria. Componentes discretos. Pequeños dispositivos electrónicos individuales con una funcionalidad muy genérica y limitada. Ejemplos: resistores, condensadores, relés, diodos, transistores, etc. Ok, aquí dice componentes discretos. Recuerde que la electrónica digital es eso, son componentes discretos, componentes pequeños, y cada día son más pequeños. Entonces, aquí tenemos lo que son los resistores, que eso ustedes lo han visto en cualquier tarjeta. Puede ser una tarjeta de un televisor, una tarjeta de un radio, una tarjeta de un board, una tarjeta de video, una tarjeta de red. Esto ustedes lo van a ver siempre, estos componentes. Aquí tenemos lo que es el condensador, que es la parte que parece como un pequeño transformadorcito. Cuando las tarjetas sufren un sobrecalentamiento, estos tienden a estallar o a explotar. Aquí tenemos lo que son los relés, que son una especie de los resistores, pero más pequeñitos. Y que ustedes lo han visto también muchas veces, estos son lo que son los diodos. Y por último son los transistores. Esto es prácticamente una maravilla. Esto ha sido lo que ha dado el salto enorme a lo que es la era digital. Entonces, todos estos componentes y otros que no están aquí son los que componen su board. Vamos a verlo más adelante. Profesor, disculpe. Ajá. Los compañeros que lo acepten para ellos poder entrar a la reunión. Ok, vamos a ver quién es. Sí, hay un paquetico. Muy bien. Ya están todos. Entonces, aquí tenemos una ejemplificación. Yo puse al lado la tarjeta que teníamos ahorita para que nosotros aquí podamos identificar aquí cada uno de esos componentes. Aunque no tienen que ser exactamente con esa forma que ustedes ven, sino que a veces la forma pudiera cambiar, pero la funcionalidad es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos los resistores, que son estos que están aquí. Tenemos los diodos, los condensadores, que son estos, eso que ustedes ven ahí. Aquí tenemos los relés, que es una especie de resistores, pero un poquito más pequeño, que son estos. Maestro, ¿eso es un relé o es un diodo rectificador? Un relés. ¿En la foto? Un relés. Ah, porque como parece un diodo rectificador en la forma de... Para mí es un diodo también, bueno, profesor. Lo que pasa es que está pequeño, mira, está pequeño. No es un diodo, porque recuerden que pudiera... No, lo que pasa...
Mire, el diodo solamente tiene un solo. Tiene No, maestro, el 2 tiene dos. Lo único que él hace es que permite el paso de corriente para una sola dirección. De corriente AC a corriente continua. Exactamente. Excepto que no sean dos tenis. Pero mire, a veces, disculpen, miren, la forma a veces pudiera engañar porque a veces lo representan de otra forma, pero al final es la función. Ustedes van a ver más adelante como nosotros. Por ejemplo, sí. Usted ve en la tarjeta que usted tiene ahí, la verde. El dispositivo que tiene la tapa amarilla transparente. Sí, este. Ese es un relé. ¿Ese es un? Ese es un relé. Sí, pudiera ser un release también. Sí. Porque yo trabajo reparando inversores. Y el que está en el medio es un diodo. ¿Cuál es el del medio? Un diodo rectificador. De los que están aquí debajo del test. ¿De cuál? Al lado del capacitor o del condensador, profesor. Aquí en lo que usted tiene debajo de la descripción, no en la tarjeta, en la descripción. No, aquí. Ese es un transistor. Bueno, lo que le estoy diciendo, mire, por ejemplo, usted dice que esto es esta parte. Un relé. Sí. Entonces yo le dije que a veces la forma pudiera variar dependiendo del modelo y el tipo de tarjeta. Pudiera variar. Sí, pero no vienen tan pequeños los relés, profe. ¿No viene? Tan pequeño, así como está en la otra imagen. El relé no viene así tan pequeño. Como este que usted dice. Ese es un diodo. Más adelante le voy a buscar uno. Ahora mismo porque no tenemos tiempo para entrar, pero le voy a buscar uno para que usted vea. Entonces, maestro, porque la confusión es porque normalmente el relay tiene varias entradas para redistribuir la corriente. Entonces, como ese diodito tan pequeño, nada más tiene un solo flujo. Sí. Usted ve por eso la situación. Okay. El relay tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Como este que usted está viendo aquí, ¿verdad? Este es un transistor. Un transistor. De propósito general. Y el otro es una mofeta y que está al lado. El otro puede ser un MOSFET. Exacto. Sí, así mismo es, claro. Estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Pero más adelante. Pues como le digo, yo reparo inversores y actualmente reparo lactos. ¿Qué repara lactos? Sí. Pero tú reparas lactos no ensamblando, sino quitando componentes que se queman y tú, no, pues perfecto. Pero más adelante vamos a buscar uno para nosotros hacer la diferenciación y la comparación. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos elementos de lo que son del circuito. Esto ustedes lo conocen también. En el caso tuyo, si repara la lacto, como tú lo estás diciendo, entonces estos son algunos componentes que también aparecen. Estos son los famosos chips. Recuerden, por ejemplo, la memoria ROM, vienen en unos chips parecidos a esto. Si ustedes saben, igualmente la del BIOS, y vamos a ver alguna definición. Tenemos, por ejemplo, el temporizador 555, el amplificador operacional, el U741, y uno de los más destacados, que son los diferentes tipos de memorias, entre otros. Entonces, ustedes saben que los chips integrados fueron los que vinieron a dar también ese gran salto, porque un chip puede tener una capacidad prácticamente de muchos teras o de gigas. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante que contiene miles de millones de componentes discretos también, porque son todos la era de la miniaturización, de la era pequeña de los componentes de los diferentes circuitos digitales.
Entonces, vamos a ver la definición de cada uno de estos componentes. Vamos a ver qué me ayuda aquí con la lectura con el temporizador 555. Elementos de un circuito electrónico, temporizador 555. Es un circuito integrado muy popular, usado principalmente como temporizador, generador de pulsos o oscilador. Aplicaciones comunes, o sea, encender un LED por X segundos, crear un tono para bocinas, generar reloj para sistemas digitales, también amplificador operacional. 741. Ese otro. El amplificador operacional U741. Vamos a ver, Okay. Vamos a leerlo todo. Es un circuito integrado. Es un circuito integrado que amplifica la diferencia de voltaje entre sus dos entradas, una positiva y una negativa. Se comporta como un amplificador de muy alta ganancia y puede usarse para procesar señales análogas. Otra es memorias, etc. Las memorias digitales son componentes electrónicos que permiten almacenar bits de información, lo que vimos, ceros y unos. Esta información puede ser leída o escrita dependiendo del tipo de memoria. Muy bien, gracias por tu lectura. Entonces, mire, esta parte aquí, lo que tiene que ver con las memorias, que es prácticamente donde está la esencia del código binario de 0 y 1, donde le permite almacenar grandes cantidades, porque solamente son prácticamente dos variables, 0 y 1. Y ustedes vieron en los ejercicios que cuando estábamos, por ejemplo, convirtiendo del código ASCII o del código decimal a binario, ustedes veían que se extendía mucho más, o sea, era mucho más largo. Ustedes vieron cuando hicimos el nombre de la persona, era mucho más largo el código. Pero uno dice, bueno, pero es más difícil para ella. No, es más fácil porque solamente es 0 y 1. Entonces puede manejarlo mucho más, con mayor facilidad. Y gracias a este tipo de memoria, se le hizo mucho más fácil almacenar y procesar ese tipo de información. A propósito del código binario, ¿ustedes han tenido algún problema para hacer la tarea? Algunos de ustedes, de lo que estamos aquí hoy. La que pasó, maestro. Usted sabe que hay una tarea donde vamos a llevar de código decimal a binario, de binario a decimal. No. El código eso ASCII quedó claro, maestro. Sí, lo que pasa es que he visto que no tantos la han enviado. Entonces yo quisiera saber si hay alguna imposibilidad, aunque en el video que yo subí, que de la clase, ahí está prácticamente todo. Si alguien ha tenido algún inconveniente, es bueno. En mi caso, profesor, el foro 1 de la módulo 2 no lo pude subir, lo traté de subir ayer y me decía que estaba cerrado ya. ¿Eso es de formación humana? No, el de electrónica. Pero yo creo que yo le puse foro 1 del módulo 2. Yo creo que yo le puse hasta el 22 de este mes. Sí, pero me dice que está cerrado. Tiene incluso así mismo la fecha, que no es para hoy, que no cerraba hoy, pero me sale cerrado. Ok, qué bueno. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a entrar ahorita, cuando termine con ustedes, y le vamos a poner hasta el día 22. Hasta el día 22 o el día 25, porque recuerden que vence el 22, el módulo es hasta el 22, pero tenemos 3 días después de vencerse la tarea. Ok. Pero eso es, no deben descuidarse con eso. Siempre les digo, traten de ir haciendo de manera paulatina. Voy para la casa. Para que no se le acumulen las cosas.
y aprovechar en esta Semana Santa para que saquen su momentito y se pongan al día. Entonces, aquí tenemos otros elementos del circuito electrónico. Esto ustedes lo han visto. Por ejemplo, son la tarjeta de asociación de componentes discretos o chip sobre una placa constituye una tarjeta, y las tarjetas presentan funcionalidades muy complejas y avanzadas. Un dispositivo electrónico puede estar formado por una o varias tarjetas de distinta complejidad. Ejemplo, tarjeta de video, tarjeta de sonido, modem, etc. Ustedes saben que el motherboard es la tarjeta madre, es la tarjeta principal, pero en ellas están las diferentes tarjetas que van ancladas en el board. Es decir, que usted puede tener en un circuito digital, puede tener ensamblado otras tarjetas que tengan prácticamente la misma funcionalidad en cuanto a las características de las pulsaciones electrónicas. Y eso no crea ningún tipo de conflicto. Ellas se pueden manejar de manera independiente. Aquí, por ejemplo, tenemos esto que está aquí. ¿Quién puede identificarme esto que tenemos aquí a simple vista? Esto es una tarjeta. Vamos a ver. El integrado que usted tiene ahí en el mouse. Sí. Un microprocesador. Sí, correcto. Y esto aquí. Un capacitor electrolítico. Muy bien, excelente. Este que está aquí prácticamente está en un poquito más en miniatura. Esto aquí un resistor, etcétera, etcétera. Generalmente son los mismos componentes que tiene. Puede variar, como le dije ahorita, en el tamaño, dependiendo de la capacidad de cada uno de esos componentes que conforman ese circuito digital. Pero básicamente es lo mismo. Maestro. Ajá. Y ya que usted habla de miniatura, yo siempre he pensado que eso está como representando como una ciudad ahí. En esta parte hace una función, en esta parte otra, en esta parte otra, así mismo, como están, por ejemplo. Una ciudad. Ajá, me ha dado la impresión de eso siempre. O sea, usted está viendo esto como un edificio y esto como una casa. Que hace una función, esa es otra y así sucesivamente. Bueno, cada uno realmente hace una función, cada uno de esos componentes. O sea, es mi pensar lógico, que yo siempre lo he visto así. Ok, usted está haciendo una analogía con lo que está viendo aquí y lo está representando como una parte urbana. Algo ilustrativo, así. Muy bien. Bien, entonces, continuando, aquí tenemos, recuerden que nosotros estuvimos hablando de lo que eran los componentes pasivos en la clase pasada y lo que eran los componentes activos. Vamos a ver, ¿quién me lee esta parte aquí, por favor? ¿Quién me ayuda? Maestro, disculpe que tuve que salir a resolver algo, un segundito. No te preocupes. Adelante. La primera parte, todo, tipo de componentes electrónicos. Sí. Ok, 1. Componentes pasivos. Son aquellos componentes que actúan como meros receptores y consumidores de la señal eléctrica. No generan ni ganancia ni control de la señal eléctrica. Los componentes pasivos son receptores, condensadores y bobinas. Muy bien. 2. Ok, esa parte, la de arriba solamente. No, la 2 también. Ok, 2. Componentes activos. Se tratan de componentes capaces de generar, modificar y amplificar la señal eléctrica.
Algunos ejemplos de estos componentes activos son el diodo y el transistor. Muy bien, entonces ese es el mismo concepto que nosotros definimos en la clase pasada, que los pasivos son aquellos que consumen electricidad y los activos son aquellos que la generan. Es un concepto bastante básico, pero cuando nosotros relacionamos pasivos como el que consume y activos como el que genera, es muy difícil que a uno se le olvide ese concepto. Vamos a ver quiénes quieren entrar. Ok. Entonces, aquí tenemos varios componentes que nosotros podemos determinar nada más simplemente con verlo cuáles son de estas dos gráficas, cuál es la activa, el componente activo y cuál es el componente pasivo. Vamos a ver, según lo que hemos visto durante la clase. ¿Qué me puede decir? Lo que son activos, lo que generan, ¿verdad? O cuáles son los pasivos, lo que consumen de estos que están aquí. Profesor. Adelante. Bueno, mirando ahí, bueno, la de abajo puede ser la activa y la de arriba puede ser pasiva. Sí. Estoy de acuerdo también. ¿Quién dice lo demás? ¿Quién dice? ¿Quién fue que dijo que está de acuerdo? ¿Quién lo secunda? Yo, Héctor. Héctor, muy bien, Héctor. ¿Quién más? Vamos a ver. Sí. Yo lo secundo también, profesor. Entonces, la de abajo es la activa y la de arriba pasiva. La de arriba la pasiva. Sí, muy bien, están en lo correcto. Están en lo correcto. Todos los componentes que están en la gráfica de abajo son los activos y todos los componentes que están arriba son los pasivos. Entonces, aquí tenemos un componente muy particular, que son los resistores, que ya lo habíamos ilustrado, ¿verdad? Como estos que están aquí. Pero hay, según su funcionalidad, ellos se clasifican en varios. Por ejemplo, aquí tenemos los resistores fijos, resistores variables, y tenemos los resistores dependientes, LDR y termistores. Vamos a ver en adelante cuál es la diferencia entre los fijos, los variables y los dependientes. Por ejemplo, aquí tenemos los resistores fijos. Un resistor fijo es un componente electrónico que proporciona un determinado valor de resistencia al paso de la corriente. Es decir, este no es como el dinámico, sino que este tiene simplemente una funcionalidad fija con relación al voltaje que pasa a través de cada uno de ellos. Aquí tenemos dentro de los resistores fijos, un resistor fijo es un componente electrónico que proporciona un determinado valor de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Lo mismo que decíamos hace un ratito. Y los resistores fijos se emplean en circuitos electrónicos para proporcionar una resistencia conocida al paso de la corriente o limitar el valor de la corriente, es decir, que sirva como protección de los componentes frecuentes frente grandes corrientes, controlar o fijar tensiones y también polarizar los circuitos. Recuerden que una de las funciones principales es proteger los demás componentes o proteger parte de lo que es la tarjeta en caso de un alto voltaje. Entonces eso también es una de las funcionalidades. Por eso ustedes ven que algunos lo que han, por ejemplo, cuando se quema un power supply,
nosotros vemos que cuando lo destapamos hay unos componentes que se abren, que se dañan. Entonces esa es una de las funciones para evitar que la tarjeta sufra daño. Entonces ese es el resistor fijo. Los resistores variables son resistores cuyo valor de resistencia se puede variar desplazando un cursor o girando un eje. De esta manera se modifica la resistencia que ofrece el resistor variable desde 0 hasta el valor máximo indicado en el cuerpo del resistor. Y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el volumen. Mire, cuando nosotros estamos dándole volumen a un radio, usted lo va a llevar desde 0 hasta la capacidad máxima que pueda permitir. Entonces, eso es parte de lo que son un resistor variable, o sea que puede variar, no tiene una cantidad fija como el que vimos hace un momentico, sino que puede variar dependiendo a su capacidad. Los resistores dependientes o de la luz, LDR, como se llama, los resistores dependientes de la luz, fotoresistores o LDR, Light Dependent Resistor, son resistores cuya resistencia depende de la luz incidente. En condiciones de oscuridad o poca luz, su resistencia es muy alta, deja pasar muy poca corriente. En condiciones de iluminación, su resistencia es muy baja, deja pasar mucha corriente. Este es prácticamente el mismo concepto que estábamos hablando ahorita, cuando la resistencia para proteger un Twitter, la resistencia es alta, entonces le pasa mucho menos electricidad al Twitter. Cuando es baja, pues entonces le pasa mucho más electricidad que puede ocasionar quemando el Twitter. Entonces, los LDR se utilizan como sensores de luz en aplicaciones como encendido apagado, automático de luces, detector de iluminación para flashes en cámaras de fotos, células fotoeléctricas, sistema de alarma y anti-intrusión, detector de humo, etc. Tenemos también lo que son los resistores de temperatura. Vamos a ver qué me ayuda aquí. Resistores dependientes de la temperatura. Adelante. Resistores dependientes de la temperatura. Los resistores dependientes de la temperatura o termistores son resistores cuya resistencia depende de la temperatura a la que se encuentren. Hay dos tipos de termistores, NTC y PTC. En los NTC, coeficiente de temperatura negativa distribuye la resistencia al aumentar la temperatura, y en el PTC, coeficiente de temperatura positivo aumenta la resistencia al aumentar la temperatura. Los termistores más habituales son los NTC y se utilizan como sensores de temperatura en termostatos, termómetros, circuitos de protección de aparatos eléctricos frente a la temperatura, sistemas demóticos, detectores de incendios, etcétera. Muy bien. Entonces, estos tipos de resistores tienen esas diferentes funcionalidades. Coeficiente de temperatura negativo, cuando disminuye la resistencia al aumentar la temperatura. Y recuerden, por ejemplo, lo que es el termostato en los vehículos. ¿Quién sabe el funcionamiento del termostato? Yo, maestro, el termostato. Sí, el termostato en los vehículos. Bueno, el termostato lo que hace es que se gradúa una temperatura y cada vez que se va ejecutando energía y calor,
él va subiendo hasta un nivel para darle alerta al usuario del vehículo. Muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión del termostato? El termostato. Bueno, profesor, en mi punto de... ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos. Sí. El termostato es donde se mide la temperatura cuando el vehículo está ya sobrecalentado. Muy bien. Bien. El termostato es un... ¿Qué quiere decir algo? No, está bien, profesor. Okay, continúa. muy bien. El termostato es un dispositivo que aprovecha cuando el vehículo llega a una temperatura X, lo que hace es que para que el vehículo no se sobrecaliente, lo que hace es que se dispara y evita que el motor trabaje a una temperatura baja, para que siempre se mantenga una temperatura. Aquí hay muchos mecánicos que muchas veces les recomiendan a la persona que le quite el termostato. Entonces, ¿qué pasa? Que el motor no sabe cuándo está frío ni cuándo está caliente. Entonces lo que hace es que le consume mucho combustible, porque para él siempre va a estar frío. Él va a trabajar en una temperatura muy fría. Entonces eso es lo que se traduce en más gasto de combustible. O sea, cuando usted lleve su vehículo y tenga problemas con el termostato y un mecánico le diga, mira, vamos a quitar eso, que eso funciona así como quiera. No lo permita, porque ahí le está quitando ese medidor de temperatura. Entonces el vehículo lo que va a hacer es que va a trabajar siempre en frío. Y eso le va a gastar mucho más combustible del que pudiera gastarle trabajando de manera normal, a una temperatura alta. Cuando digo alta, no es caliente, no sobrecalentarse, sino que el motor se sienta caliente y al mismo tiempo cuando él se dispara y cuando necesite nuevamente, entonces se activa. Entonces eso es la función de lo que es el termostato y hace la misma función de lo que son los NTC. Los condensadores, que es una de las partes que vimos también en la tarjeta que vimos ahorita. Vamos a ver qué me ayuda aquí con lo que es el condensador. Vamos a ver. Condensador. Venga, yo le doy. Adelante. Un condensador es un dispositivo electrónico pasivo y compuesto por dos placas metálicas, conductor y separado para un material aislante de eléctrico. Son componentes capaces Son componentes capaces de almacenar carga eléctrica, por lo que se comporta como almacenes de energía eléctrica. Es un proceso de carga y descarga de energía de los conductores, que lo que hace muy útil como almacenes temporales de carga en aplicaciones como temporizadores y retardadores, aunque también se utiliza como batería de filtro y circuitos de la comunicación, etc. Bien, entonces gracias por la lectura. Un condensador es un dispositivo pasivo. Ya sabemos ya lo que es la definición de los dispositivos electrónicos pasivos, que son los que consumen energía, pero aparte de consumir también él puede almacenarla. Esa es una de las funcionalidades que tiene este dispositivo. Entonces, señores, haciendo una pequeña síntesis con relación a lo que son los componentes tanto eléctricos como
lo que son electrónicos, ya sabemos ya que hay una gran diferencia entre uno y otro según su naturaleza. Vamos a ver, ¿qué me dice cuál es la diferencia entre los componentes eléctricos y electrónicos? Vamos a ver, a modo de resumen. Vamos a ver, chicos. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación con relación a todo lo que estuvimos viendo aquí. Vamos a ver. Recuerden que hay una gran diferencia entre lo que es la electricidad y la electrónica, ¿verdad? Si alguien me dice esas dos diferencias, con eso somos felices hoy. Electricidad y electrónica, maestro. Sí, la diferencia que existe entre una y otra. Vamos a ver. Saludos, maestro. Adelante. Pues sí, no, a nivel la diferencia se basa más en el asunto de electricidad. Utiliza más la electricidad para convertirla en calor y vamos a decir iluminación, calor y otro tipo de cosas, mientras que los circuitos electrónicos convierten esa electricidad para traspasarla en información y controlar un dispositivo en base a lo que uno requiere en el momento, en base a circuitos eléctricos y todo lo demás. Eso es lo que entiendo. Muy bien. Sí, excelente. Vamos a ver quién más tiene otra con su... Yo, maestro. Adelante. Yo. Bueno, la electricidad principalmente funciona para mover la corriente, para que los aparatos funcionen. O sea, es la fuerza bruta, vamos a decirlo así. Mientras que la electrónica controla esa corriente para que haga cosas específicas. Sí, muy bien. Sí, realmente la electrónica, el objetivo de la electrónica es que con la electrónica nosotros generalmente podemos hacer lo que queramos lograr. Exactamente. Fuerza bruta más fuerza relativa. O sea, algo que sea directo para algo específico. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Adelante. La electrónica es para mover pequeños dispositivos como ya sea laptop, computadora, desktop, televisores, la forma de la parte eléctrica, máquinas electrónicas. Y la electricidad es la que mueve grandes equipos y grandes masas eléctricas artificiales y en esa parte grandes plantas industriales. Muy bien. No te escuché muy bien, pero sí te cogí más o menos la idea cuando empezaste y ahora cuando terminaste. Sí. ¿Alguien más que quiera establecer una diferencia entre la electricidad y la electrónica? Venga yo, profesor. Adelante. Que la electrónica son estudios y aplicaciones de comportamiento de los electrónicos. La electricidad son energía que fluye a través de un conductor. Sí, usted no ha dado esa definición científicamente y claro que sí, todo eso es lo que usted acaba de decir. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo, lo están diciendo de diferentes maneras, pero lo están diciendo de una manera correcta, pero de una manera más llana, más comprensible, un poquito más aplatanada, vamos a decirlo así, en el argot popular, es que la electricidad
necesita los equipos que usan electricidad directamente necesitan mayor cantidad de energía. Necesitan, por ejemplo, el ejemplo que le tengo aquí de ese motor, miren, de ese motor que está ahí, es un motor que trabaja con 220, es un motor gigantesco, ¿verdad? Sin embargo, los equipos digitales simplemente necesitan mucho menor cantidad de electricidad, solamente necesitan esas pequeñas pulsaciones eléctricas solamente para poder funcionar. Y siempre ponemos el ejemplo de lo que dijo Leonardo, que esas máquinas de antes consumían mucha electricidad. Recuerden que la tecnología análoga consumía mucha electricidad, y luego cuando llega esta tecnología, la digital, pues consume mucho menos, y aparte de que ocupa mucho menos espacios. Entonces realmente, miren por ejemplo ese motor que usa corriente directa, miren qué monstruoso es que tiene que ser así obligatoriamente para poder soportar esa cantidad de energía. Entonces miren que lo que soporta son pulsaciones solamente es eléctrica, y miren qué pequeño es. Entonces la diferencia radica en que uno consume grandes cantidades de corrientes, en este caso el eléctrico, y el de electrónica solamente consume pocas cantidades, que lo que son es pulsaciones. Entonces básicamente esa es la gran diferencia entre una tecnología y otra. Bien. Profesor, prácticamente en resumen, la electricidad mueve energía y la electrónica mueve información. Sí, realmente la electrónica, digamos, eso es realmente lo que viene a hacer. Recuerde que uno lo que hace es con la electrónica, porque con lo que es el código binario, que es lo que maneja prácticamente en este caso, es más fácil de transportar y es mucho más fácil de almacenar también. Entonces esos son unos de los, y también de modificar. Esos son de los grandes beneficios que ha aportado la electrónica en lo que tiene que ver con la informática en sentido general. Entonces, señores, con esta intervención de ustedes, llegamos al final de la clase de hoy. Recuerden que los voy a calificar hoy y mañana, así que ustedes van a estar viendo ya sus calificaciones en su libro, en el libro de la aplicación. Creo que ya para mañana van a estar todos calificados absolutamente. Los que no están al día se van poniendo al día. Recuerden que el módulo termina el 22. Yo quería ponerle otra tarea con relación a lo que es esta parte, pero lo voy a dejar hasta la que le he puesto hasta ahora, para no cargarlo mucho. Pero recuerden que los módulos que vienen sí van a ver un poco más de tareas, porque el que viene es el de TI, Tecnología de la Información, y ahí vamos a tener muchas o varias actividades que vamos a realizar. Entonces, lo que le voy a pedir a ustedes que en esta Semana Santa hagan todo tranquilo. Recuerden que la vida sigue. Cualquier cosa que usted entienda que lo pone en riesgo, no la haga. No piense solo en usted, piense en su madre, en su padre, piense en sus hijos, en el caso de que tengan hijos. Piensen en las personas que los quieren, y recuerden que la vida continúa y que van a venir muchas Semanas Santas más. Y esperamos con Dios mediante que la veamos, de tal manera que ustedes tienen que tener un uso con comedimiento, todo tranquilo. Si va a tomar, no maneje. Si va a tomar, no se meta a playa, no se bañe. Es decir, tome toda la medida del lugar. Porque después que pase todo esto, yo lo quiero ver aquí en este curso. Así que pasen buena noche, buen provecho y hasta la próxima. Buenas noches, igual, gracias. Buenas noches, profesor. Bye.